Hola, bienvenidos a Cartuchomanía, un podcast sobre videojuegos en donde hablaremos de los acontecimientos históricos que marcaron la industria de los videojuegos, también sobre coleccionismo, mucho sobre retro gaming, pero también de actualidad, reseñas, anécdotas y todo lo que se me ocurra del gran vasto mundo de los videojuegos. Me presento, yo soy Freddy Barbosa y hoy hablaremos de la traición de Nintendo, el origen de la PlayStation de Sony. La traición de Nintendo a Sony es probablemente la más importante en la historia de la industria de los videojuegos. La historia entre estas dos grandes compañías está llena de promesas, decepciones y sobre todo una venganza. Al final de la década de los 80s, Nintendo se imponía como la máxima autoridad de compañías de videojuegos. Esto llamó poderosamente la atención de Ken Kutaragi, por aquel entonces ingeniero informático de Sony, que se interesó profundamente en las posibilidades que ofrecía la industria. Esto llevó a una alianza entre las dos grandes compañías japonesas del entretenimiento electrónico, en algo que prometía cambiar para siempre a los videojuegos. Sony aceptó trabajar en conjunto con Nintendo para desarrollar un nuevo sistema en las consolas de mesa. La idea era simple: dar el salto de los cartuchos a los CDs. El trato estaba listo e incluso la fecha de presentación había sido pactada, el Consumer Electronics Show de 1991. Y vaya que aquel día fue especial, pues Nintendo y Sony presentaron un prototipo de nombre oficial, SNES CD, que era un SNES con la unidad de CD-ROM incorporada y la llamó PlayStation. El sistema iba a ser compatible con todos los títulos existentes de Super Nintendo, al igual que los que fueran lanzados para el nuevo formato. Sin embargo, al día siguiente la gran N anunció sorpresivamente que rompía toda relación con Sony. Los motivos eran propios de todo negocio: el dinero y el poder. Al parecer, Nintendo sentía que cedía a Sony demasiado control y beneficios derivados de la venta de juegos en CD. Ante la sorpresa de todos, Nintendo también anunció su nueva alianza, pero ahora con la acérrima rival de Sony, Philips, que sería la encargada de crear un módulo óptico compatible con la Super Nintendo. El punto clave para que Nintendo tomara esta decisión fue que todas las licencias y ganancias del software continuarían bajo control de Nintendo, quien a cambio permitiría la llegada de algunos juegos oficiales al CDI, que era una consola de Philips que ya usaba CD, y fue un gran fracaso esa consola, por cierto. Un año después, en 1992, Sony firmó de nuevo un trato con Nintendo, por el cual Sony sería la propietaria del hardware y Nintendo la del software, aunque esto no dio lugar al lanzamiento de la consola, ni mucho menos a reparar la relación entre ambas compañías. Esta traición de Nintendo inspiró una venganza, por así llamarlo, que llevó a Sony a desarrollar su propia consola, motivados por Ken Kutaragi. Se convencieron de que la compañía tenía capacidad de desempeñar un rol importante en el sector de los videojuegos. El proyecto se derivó a Sony Music, lo que resultó crucial para la producción de CDs, hasta la creación de Sony Computer Entertainment en 1993. Fue así como la Sony PlayStation vio la luz un 3 de diciembre de 1994. El origen del mítico PlayStation se hizo realidad. El éxito de PlayStation fue resultado de las libertades que tuvieron los desarrolladores para la creación de juegos y a su vez de los nuevos recursos que ahora tenían permitido la implementación en gráficos 3D nunca antes vistos. A pesar de todo, Nintendo no lanzó un periférico para la Super Nintendo ni una consola con CD. Fue hasta 1996 que lanzó su siguiente consola, la Nintendo 64. Aún apostando por el uso de cartuchos, que solo permitían un máximo de 64 megabytes de datos, y requerían semanas de trabajo para reproducirse. Los CDs tenían una capacidad de 650 megabytes y se producían rápidamente, por lo que Sony vendía más y más rápido. Por otro lado, el trabajo de SGI le permitió a Nintendo dedicarse por completo a la creación de juegos sin preocuparse por la piratería, ya que era más complicado piratear un cartucho de Nintendo 64 y era más costoso. En realidad era un ejercicio inútil, por lo que el desarrollo de los juegos se hacía sin consideraciones por el mercado negro.
Además, el procesador permitía un manejo de iluminación superior a cualquier consola, así como una mejor renderización, mayor uso de polígonos, entre otras cosas. Nintendo era la vanguardia en hardware de consolas en 1996. En este apartado hay que hablar del control. El del Nintendo 64 fue el primero en introducir los sticks en un control incluido con una consola, y esto permitía a los desarrolladores crear juegos que usaran las flechas direccionales o la palanca. De lejos parecía incómodo y demasiado grande, pero lo cierto es que fue un control revolucionario que hizo a Sony crear el DualShock con dos sticks que conocemos hoy. Estos sticks servían para mover al personaje o mirar a tu alrededor en los entornos en 3D. El catálogo de juegos de la Nintendo 64 se puede resumir como pocos pero buenos. La Nintendo 64 tuvo un total de 388 juegos, una cantidad que palidece frente a los 1100 de la Sony PlayStation y a los casi 700 de la Sega Saturn. Sin embargo, muchos de los títulos de la Nintendo 64 son muy recordados. Hay poco relleno y cada título dejó un legado importante en su respectiva saga y en la industria. La Nintendo 64 fue un honorable intento de Nintendo de enfrentarse al monstruo que comía CDs en vez de cartuchos que Sony sacó de la manga. Sin embargo, ni toda la calidad del mundo en sus juegos pudo revertir el detalle del formato que privó a su consola de una gran cantidad de franquicias que terminaron lanzándose de manera exclusiva en la competencia, y que le quitaron la posibilidad a muchos nintenderos de poder jugar títulos como Tomb Raider, Metal Gear, Final Fantasy, Xenogears, Parasite Eve, Driver, entre muchos más. Ahora pasamos a la sección de datos curiosos. La tarjeta de memoria de la primera PlayStation tenía la capacidad de guardar datos de 128 kilobytes, equivalentes a 1 megabyte. La PlayStation original contaba con 2 MB de memoria RAM, y comparado con la PlayStation 4 se estaría hablando del 0.02%. Todos sabemos cuáles son los símbolos del control de PlayStation, pero en específico cada uno tiene un significado o referencia. El triángulo hace referencia a un señalador o apuntador. El cuadrado hace referencia al menú o a texto. El círculo hace referencia a sí o avanzar, y la X a no o regresar. La PlayStation fue tan popular que en algún momento la gente, en lugar de decir hay que jugar videojuegos, decía hay que jugar a la Play, sin importar a qué consola o a qué juego se referían. El videojuego más vendido para la PlayStation fue Gran Turismo. La Nintendo 64 se lanzó un 23 de junio, que es el cumpleaños de Sonic, la mascota de Sega. Al principio, la Nintendo 64 fue anunciada bajo el nombre de Nintendo Ultra 64. El control de la Nintendo 64 fue el primero en incluir un stick analógico de serie. El Nintendo 64 aparece en múltiples películas y series, como en Los Soprano, Malcolm el del medio, Friends o Los Simpson. En este último podríamos ver a Lenny jugando una partida de GoldenEye 007. El Nintendo 64 alberga uno de los peores juegos de toda la historia de los videojuegos, Superman 64. La Nintendo 64 fue la primera consola en lanzarse en una gama de colores diferentes. De igual forma, los controles se vendían en ediciones de muchos diferentes colores. Y bueno, hasta hoy aquí llegamos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este podcast, por favor dale like y suscríbete. Si quieres seguirme en mis redes sociales, encuéntrame como Cartuchomanía Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Aquí encontrarás imágenes si quieres ver el prototipo de Nintendo con Sony. También, si te gustaría ver mi colección personal de videojuegos y otro contenido, sígueme en Freddy Coleccionista en Instagram y Facebook. Por ahora yo me despido, soy Freddy Barbosa y recuerda, sigue jugando y hasta la próxima.